Rompiendo el silencio, su programa de educación, crítica y opinión, le invita a que compartamos esta hora con la conducción del productor Marvin Sandí. Rompiendo el silencio. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. En esta noche, con Luis Jiménez Pacheco, en Rompiendo el Silencio. Rompiendo el Silencio. Muy buenas noches, queridos radioescuchas de Rompiendo el Silencio y la otra realidad. Un saludo para don Alex Coto Calderón. Quiso saludar, dice, pero que no. Alex, saludo, muchas gracias y excelente su programa. Tenemos unos saluditos acá, don Manrique, muy buenas noches. Gracias a usted llega hasta todos sus hogares la señal de Rompiendo el Silencio y la otra realidad. Saludos para Warner Marín, que nos escucha con su madre. Tenemos un estudiante de la universidad que la semana anterior escuchó el programa y le gustó, me pasó un mensajito por ahí. Alonso Campos. También tenemos un saludito para David Leitón, la profesora doña Mayela del MAVER, ingeniero Manuel Benavides. También tenemos unos saluditos y varios oyentes que me han llamado y me han pedido el tema de hoy. A doña Marta Pérez está con sus hijos. Vamos a ver, Jennifer de 10 años, de 14 años, Estefanía. Y es muy importante que estén con sus hijos hoy, porque hoy vamos a aprender todos un poquito más. Doña María de Heredia, un saludito también para ella. Estos son los que me han pedido el tema de hoy. Gerardo Ramírez, que está con su esposa y sus hijos. Y mañana su servidor tendrá una conferencia referente a este tema. Entonces vamos a calentarlos a ellos, que es el grupo de ministros de la Iglesia Misioneros Mundiales. Es importante el tema de hoy, es como una introducción para mañana en la tarde que tenemos una conferencia referente al tema del día de hoy. Sí, queridos radioescuchas, hoy en la otra realidad tendremos un tema importante. Quiero llamar la atención de ustedes, radioescuchas, como padres de familia, porque en el tema de hoy es importante que ustedes conozcan un poquito. Sé que puede dar temor, sé que nuestra fe cristiana es importantísima en nuestro país, indiferentemente de si somos protestantes, si somos católicos, si somos bautistas, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante el tema de hoy? Bueno, vamos a irlo analizando, porque hoy daremos a conocer un instrumento sumamente peligroso. Es un conductor de energía negativa, es una conducción hacia otra dimensión y es el punto de contacto con entes del más allá. Es sumamente importante como padres de familia que pongamos atención hoy a este caso. No se recomienda jugar, no se recomienda, querido padre de familia, jóvenes, experimentar o curiosear en cuanto a este tema. Porque si no se tiene el conocimiento adecuado, el conocimiento profesional para revertir algún tipo de presencia astral baja, nos tendríamos una gran o un gran problema. No intenten realizar algún tipo de estos juegos o experimentos sin el conocimiento real del mundo espiritual.
Al igual que hemos tocado algunos temas, don Marvin, que me da la oportunidad de tocar este tema, pero de una forma educativa. Vamos a tener audios sumamente importantes y rompiendo el silencio y la otra realidad, lo que pretende es que usted, querido oyente, como padre de familia, conozca este tema, su origen, las consecuencias, el peligro, y le explique a sus hijos, como tengo referencia aquí de doña María, doña Marta, don Gerardo, que están reunidos hoy. Mañana estaremos profundizando más, pero que se reúnen hoy para que tomen en cuenta el peligro y le expliquen a sus hijos que con este tipo de instrumento no se juega. Gracias a Dios, diría yo, que en Costa Rica este tema es un poquito apartado en cuanto a otros países que se consume mucho este tipo de juegos. Y el objetivo que me pide don Marvin es conocer, es saber, es entender y crear conciencia en el tema de hoy para que la juventud no crezca en la ignorancia. Puede tener y que tenga discernimiento, es el objetivo. Nuestros jóvenes, si se encuentra bajo la influencia o la presión de otras personas como sus amigos o compañeros de escuela, de colegio, debemos tener ese discernimiento para no traer desgracias a nuestras familias. Como cristianos debemos entender esto muy bien. Sí, querido oyente, padre de familia y jóvenes en general, el tema de hoy es el tema de la Ouija. Sé que es un poquito impresionante tal vez lo que vamos a ver, pero es necesario que nuestra juventud entienda que con esto no se juega. Vamos a traer 3 temas importantes, pero antes de eso debemos preguntarnos, ¿de dónde nace? ¿Hace cuántos años existe? ¿De qué está hecho? ¿Y cómo se hace? El origen y también la historia es importante conocerlo, porque hace aproximadamente unos o más de 4000 años, que es lo que tengo referencia, hablamos del Talmud egipcio y el libro de Amon-Ra, que es el libro de los muertos. Ya se tenía conocimiento, querido oyente, que se realizaba este tipo de conexión, de comunicación con el más allá. También debemos entender que estamos hablando de contactos de espíritus y por lo general siempre son espíritus bajos o demonios en este caso. En el antiguo egipcio se utilizaba un anillo de vidrio con un hilo colgando. Hoy en día mucho lo que se usa actualmente es un vaso de cristal. Los asistentes o jugadores en antigüedad tenía que ser en cantidad, presten atención a estos números, de 3, de 5, de 6, de 8, de 11 y de 13. Cada uno de los presentes encendía una luz negra. ¿Cómo entender esto? Sería hoy un cirio color negro para este tipo de rituales. También debemos entender algo importante. Los números, estos números se utilizan, que hoy día se puede conocer como los números del mal. Y aquí, en este tipo de juegos, hay una bipolaridad, bien sea para un ente de bien o un ente de mal. Hablamos que es una tabla en antigüedad que se cortaba principalmente en forma de triángulo, que sería la representación en antigüedad de las pirámides. Y en esa especie, lo que hoy ya se conoce, el mejor medio de comunicación o conexión es la especie de madera de roble. Los hay en otros materiales, incluso de papel, pero lo que más se recomiendan
por los ritos que se llevan es de roble. Y hoy día se sabe que es un conductor de dimensión natural y es excelente para este tipo de juegos. ¿Cómo está estructurado? Es la pregunta. Se estructura en 5 líneas de letras. Ni más ni menos. Hoy día es el fundamento que hemos hablado en algunos programas anteriores, que es el fundamento o la base de 5 características, donde se puede observar el bien y el mal. ¿Recuerdan? Sujeto, objeto, propósito, resultado. Esa es la parte natural y va a hacerse, bueno, espero que me estén oyendo los muchachos y que no quieran hacer esto, ¿verdad? Entonces, hablamos de 5 líneas para llevar a cabo o cómo se construye. Hablamos que en la primera línea vamos a tener un signo a la izquierda y otro a la derecha. Uno es signo positivo y el otro es signo negativo. Para nuestro lenguaje Latinoamérica es un sí y un no. Uno a la izquierda y otro a la derecha. En la segunda línea, en el pasado, los signos de escrituras eran 26. 13 en una línea y 13 en otra línea. En total 26. Si observamos, tenemos 13 y 13 números impares y números de mal. En la cuarta línea, los números irían del 0 al 9. Y en la quinta línea, la palabra o el signo adiós, como para salir del rito. Pero no solo eso, tenemos que ir al año 540 antes de Cristo y Pitágoras, tengo referencias de los estudios que he hecho, que practicaba este tipo de conexión con los espíritus. Y él le llamaba tabla mística. Esto es importante conocerlo porque si nos vamos, este tipo de juegos, este tipo de llamados, lo podemos ver en el libro de Samuel 28:3 hasta el 25. Y ahí podemos leer que Dios castiga esta práctica porque había abandonado a el rey en ese momento. En el año 1889, William Isaac Poole, científico paranormal, perfecciona la tabla. En ese momento se llamaba telégrafo de los muertos. Y en 1895 se le cambia el nombre, que es el que tiene hoy actualmente, que es el nombre de Ouija, que significa sí, sí, en el idioma francés y en el idioma alemán. Esto es un poquito la parte de la historia, porque hemos creído que la Ouija aparece en el año 1800, 1900, y no, tiene más de 4000 años y ya los egipcios lo hacían, este tipo de comunicación. Vamos al primer caso. Y el primer caso se llama, vamos a ver, Linama, la urbanización de Linama en España. Vamos a ver si no me regaña doña Ana, porque sí que traigo muchos audios de España. No, ahorita tenemos de otros países, doña Ana, gracias por estar en sintonía. Este caso ocurre en la urbanización Linama en España, en el año 2000. Y hay 3 señoras, 3 mujeres que se reúnen para jugar, para experimentar, a ver si es cierto todo lo que dicen los eventos paranormales que se escuchan, los sonidos, las extrañas apariciones, los ruidos, y quieren experimentar algo tan simple como la curiosidad. Hay que tener cuidado con esto. Y ellas no creían que ocurriera algo. Entonces toman la decisión las 3 de jugar. Tan solo para divertirse, decían. Era alrededor de las 2 de la madrugada, sin saber lo que les esperaba. Querían jugar para ver si era cierto todo lo que se ha dicho. Lo destaco esto tan sorprendente porque esto parece película de terror, a tal punto que llamaron la policía.
Cuando llegan los policías, no podían creer lo que ellos estaban viendo. A tal punto que cuando ocurren estos casos en España, quiero que sepan que la policía tiene un doctor, tiene un psicólogo para este tipo de casos. Vean qué importante es, tanto para certificar como testigos de lo sucedido. Y la otra parte es para tener por escrito el testimonio y cómo para atender si sufren algún tipo de shock los policías. También para atender a los ciudadanos, darle soporte y algo sumamente importante, para dar fe de que los policías no están locos o no están mintiendo. Hay una doble verificación para estos casos. Esto es muy profesional de parte de ellos. Ahora, los policías que vayan adquiriendo este tipo de experiencias y vayan acostumbrándose, esto va a ser agregado en su hoja profesional de servicio, para que cuando se presente un antecedente como este, los policías, los que tengan mayor experiencia, ayuden a las personas para asistir cuando ocurren este tipo de llamadas. Don Manrique, vamos a ir al audio, al expediente 00016, para que escuchemos a una vecina, al doctor en parapsicología, al periodista y a otro vecino, que uno vivía al frente y otro vivía al lado, de lo que pasa en el 2000 a esas tres mujeres. Vamos a ir al audio y ya regresamos. Coge un vasito, pero al rato, donde ella está interviniendo, aquello ya se desencadenó a insultar y tal, se desencadena que se caen por cuadros, otras caras de tipo de estas italianas, de verdad, que tenía colgadas en la salita, se cayeron, los vasos y cosas que habían en un mueble de la salita, las cortinas. A raíz de que invocan a los espíritus, se desata en la casa una serie de fenómenos totalmente increíbles, movimientos de objetos, caída de portafotos, radiadores que ruedan por el suelo, ruidos, una serie de una parafernalia increíble de objetos moviéndose y de puertas, de ruidos y demás. Muchísimos detalles que hay que verlos para poderlos creer, pero que efectivamente muchísimos vecinos lo corroboraron de que fue así, ¿no? Las jóvenes aterrorizadas no daban crédito ante el auténtico infierno que se había desatado a su alrededor y del que no podían escapar. Y es que prácticamente sin darse cuenta, habían quedado atrapadas en un pequeño salón, donde fuertes y violentos golpes no paraban de sucederse. Un hecho que las obligó a pedir auxilio de inmediato a la Policía Nacional, quienes en pocos minutos enviaron a 2 agentes para que se presenciaran en el supuesto domicilio maldito. Una vez que vieron que habían tenido éxito, que ellas no controlaban lo que estaba sucediendo, pues fue cuando se asustaron. Tanto se asustaron que llamaron a la policía. Y la policía, lejos de poder tranquilizarla, pues me imagino también se asustarían al ver que lo que contaban no era mentira, que allí estaba pasando algo raro. Cosas así como que había una mesa alargada y esta señora coleccionaba muñecas con la cara de porcelana, y aquellas muñecas, según el policía, pues se pusieron a bailar en la mesa. Pues imagínate el susto y el impacto que pudo crear en esa persona, sea policía o lo que sea. Estamos hablando de una persona y que nunca tú crees que eso pueda ocurrir. Son testigos de estos fenómenos paranormales. Llegan incluso, según tengo entendido, a cortar la calle de la urbanización, porque el INAMA es una urbanización. Llegan a cortar la calle para poder hacerse cargo de lo que allí está pasando, que es a todas luces inexplicable para ellos. El pánico y la incredulidad pronto se apoderaron de aquellos policías. Objetos de gran tamaño volaban en medio de la habitación, ante la atenta mirada de unos testigos que no podían hacer nada por evitarlo. Por ello, tras
sacar a las 3 jóvenes del piso y ponerlas a salvo, los 2 agentes volvieron a inspeccionar en su interior, resultando uno de ellos inexplicablemente agredido. El caso es que salieron muy deprisa de aquel sitio. Es más, uno de los policías del Cuerpo Nacional de Policía salió muy asustado, relativamente de miedo, de terror. Me impactó porque salió muy blanco, muy nervioso. Estaba completamente nervioso, no sabía ni para dónde ir, hasta que un compañero ya le acompañó a la puerta y otros compañeros, bueno, pues se lo llevaron a comisaría, ¿no? Por el estado de nerviosismo, me imagino que por lo que pudo ver allí dentro. Miedo que quedó plasmado en varios informes policiales, de los que hoy desvelamos parte de su contenido. Aquella madrugada, distintas personas fueron atendidas en unidades sanitarias especiales, debido al estado de shock en el que se encontraban. Por su parte, los supuestos fenómenos paranormales continuaron sucediéndose durante toda la noche, y uno de los agentes afectados permaneció apartado de su cargo durante varios años, por razones psicológicas. ¿Pero qué vieron? ¿Por qué hay tanto secretismo? ¿A quién no le interesa que parte de este sorprendente expediente X salga a la luz? Gran cantidad de gente que vivía aquí notó en ella, precisamente en esa persona que era la que vivía aquí, un comportamiento, digamos, no normal en ella, diferente, tanto a ella como un animal que también tenían, que un perro el cual se volvió agresivo a partir de los hechos acaecidos que acabamos de contar, ¿no? La cantidad de hechos, la virulencia de los hechos que se producen después de esta ouija, la permanencia en el tiempo y la cantidad de testigos que hay que lo ven y que son muchos de ellos, como hemos visto antes, policías muy cualificados y acostumbrados a no dejarse impresionar. Y esos testigos, pues realmente todos, públicamente ocultándolo, pero luego comentándolo, han sufrido desajustes y nervios y han sufrido incomprensión o no han sido capaces de comprender lo que allí ha estado pasando. Yo creo que no hay otra verdad nada más que una, y que aquello ocurrió, las pruebas están ahí y se le tiene miedo. Rompiendo el silencio. Queridos radioescuchas, acaban de escuchar esto, que esto es serio. A los jóvenes tenemos que decirles que por curiosear no se deben hacer las cosas. No se deben hacer este tipo de juegos, porque oiga lo que estamos escuchando hoy con personas adultas. Pero tenemos otro caso, queridos radioescuchas. Antes de eso, quiero mandarle un saludito al periodista Richard Molina, que está en compañía de Rompiendo el Silencio y la Otra Realidad. Está escuchando el programa al lado de su querida esposa. Un saludo, don Richard, y muchas gracias por estar en sintonía de Rompiendo el Silencio y la Otra Realidad. El segundo caso, y quiero que presten atención, porque esto ocurre en Colombia. A este caso podemos llamarle el vendedor misterioso. Y esto ocurre hace 3 años. En el año 2013 nos vamos a trasladar a Colombia en San Buenaventura y al colegio de la localidad. Era un día normal de clases, el último día de la semana, el día viernes. A la salida ocurre algo extraño, fuera de lo normal. En las afueras hay un vendedor que se nota extraño, pero acá todos los alumnos, por lo general, conocen a todos los vendedores que llegan al colegio. Y queridos jóvenes que nos están escuchando, ustedes tienen bien identificado al vendedor de frutas, porque acá en Costa Rica llegan a vender a la salida algunos señores, algunas señoras que puedan vender frutas, pueden vender refrescos, pueden vender empanadas, hamburguesas, hot dog, helado. Esto ocurre en Colombia.
Pero a este vendedor nunca lo habían visto, pero lo pasan por alto. Se hace extraño, por eso llama la atención el vendedor. Y viene vendiendo algunos objetos como dados, cartas, y trae la Ouija. Muchos la querían ver, estuvieron observándola, y este vendedor la vende, pero a muchos no les alcanza el dinero. Se acerca un joven de 16 años y viene con sus compañeros. Julio César Miranda, un joven con un futuro extraordinario, según lo que he investigado. Excelente en la parte de pintura, y la música ni para qué. El joven se interesa por el objeto, aunque se veía muy antiguo o muy vieja la Ouija. El joven la compra. Un joven normal, un joven amable, de buen carácter, sin vicios, no acostumbraba a pasear en horas altas de la noche. En resumido, un buen joven. Y les dice a sus compañeros que la usen, pero ellos se rehúsan. Entonces le dice a una compañera, Jessica Mosquera, y ella acepta. Es aquí que llega la desgracia. Tenemos el testimonio del pastor, que conoce muy bien el caso directamente. Pero hay algo extraño. Me he dado a la tarea, no pude conseguirles audio solo de noticia, pero oigan qué curioso. En Perú, en Venezuela, República Dominicana, en España, en México incluso. En estos países han aparecido vendedores así de extraños. Cuando se quiere contactar, cuando las autoridades, la policía, los investigadores tratan de buscar estos vendedores, desaparecen. No se vuelven a presentar en un lugar de esto. Vamos a escuchar el segundo expediente, el 0017, o Manrique, para que esto sea una llamada de atención para los estudiantes. Tengan mucho cuidado. Cuando llegue alguien extraño que ustedes no conozcan a la salida de la escuela, a la salida de los colegios, y tengan muchísimo cuidado, porque algunos de estos objetos puede tener algo extraño. Vamos al audio, presten atención y ya regresamos, porque el pastor es el que está directamente con el caso. Tenemos también el periodista en el cual toma este testimonio. Esta publicación la pueden conseguir en el diario El País. Se publicó ahí. Vamos al audio y ya regresamos, don Manrique. Rompiendo el silencio. Estuvieron jugando alrededor de 3 horas con la tabla Ouija. Posteriormente se reunieron al día siguiente. Cuando tuvieron esa reunión los muchachos, ellos experimentaron que algunos de ellos habían tenido pesadillas, habían tenido situaciones de intranquilidad. Justamente Julio César Miranda, que fue el joven que termina dándose la vida, se manifestó que escuchaba voces que le hablaban ya de quitarse la vida. Esa última noche, concretamente la 4ª noche después de practicar la Ouija, él le dice a su madre que está sintiendo algo extraño en su interior, que está escuchando voces terribles, que está incluso viendo figuras un poco extrañas, y le pide que por favor, si en algún momento ella es consciente de que él lleva a cabo algún movimiento extraño, que le pegue un golpe y que lo deje en el sitio, porque va a matarla a ella y a su hermana. En ese momento la madre se queda atemorizada, no sabe qué hacer, y es cuando esta persona, cuando Julio César, la persona que había practicado la Ouija solo 4 días antes, coge un cuchillo, un gran cuchillo, y se apuñala a sí mismo en repetidas ocasiones en el estómago. Se causa una gran hemorragia. Este hombre es llevado al hospital más cercano de manera urgente. Allí, con total naturalidad, con una naturalidad pasmosa, él dice que no está sintiendo casi ningún dolor, que no está sufriendo, que aquello no es nada grave. Hasta tal punto resulta convencible que los médicos le dejan que se marche a casa. Y ya es en el interior de su casa, unas horas más tarde, esa misma noche,
cuando fallece dentro de su cama. Esta persona, la persona que vendió la Ouija, desapareció de la ciudad. Como decíamos, era un vendedor un poco extraño que nadie lo conocía y no se le volvió a ver tiempo después. De hecho, se preguntó, porque me lo comentaba Fernando Alexis, él había llevado una investigación minuciosa para intentar atar cabos, ¿no?, y conocer el origen de toda esta historia. Él no pudo llegar más allá, pero es que hay más. La compañera con la que este joven había practicado la Ouija, Jessica Mosquera, de 16 años, también sufrió las consecuencias de esa práctica. Ella tuvo que estar ingresada en un hospital psiquiátrico durante 2 meses a causa de las consecuencias que se derivaron de esa práctica. Ella empieza también a escuchar voces en su cabeza. Hay que decir que a la persona que ellos estaban convencidos de que estaban invocando, como tantas otras veces, era Belcebú o Satanás, y Jessica no solo escucha voces, sino que empieza también a ver sombras espigadas de color negro, en ocasiones incluso a los pies de su cama, abalanzándose encima de ella. Si quieres, escuchamos a Fernando Alexis dándonos más detalles sobre ella. Ella lo que manifiesta es ver figuras, algunas de ellas con una altura muy superior a las de las personas normales. Ella manifestaba que eran unos seres muy delgados, decía casi que era por encima de 2 metros, que eran muy altos, eran seres muy altos que veían y que se le abalanzaban. No, esta noticia ha servido para poner de manifiesto otras tantas. Parece que en Colombia en estas últimas semanas se está viviendo una especie de epidemia de casos similares. Este pastor, Fernando Alexis, que se encarga de ayudar a otras familias con problemas similares, nos comentaba cómo hace también escasos días recibía un caso parecido. 2 jóvenes, tras hacer la Ouija, uno de ellos se lanza a una carretera intentando suicidarse. Otro caso similar, en este caso con 8 jóvenes, donde también son 3 los que tienen serios problemas. Pero es que varios periódicos también hablaban de algo ocurrido en Puerto de Asís, también en Colombia, a finales de septiembre, donde hasta 40 personas entraron en trances dentro de un instituto tras la práctica de la Ouija. Varios de ellos en un recreo se dedicaron a jugar con ese tablero, y hasta tal punto que se habló de una histeria colectiva, de un pánico que se fue contagiando de unos a otros y que acabó en esas escenas terroríficas. Algunos decían que eran segundos de auténtico pánico. Rompiendo el silencio. Querido Radio Escucha, este caso también es de cuidado. Estamos hablando de jóvenes, estamos hablando de estudiantes y que sus familias tienen que pasar por esta desgracia. Debemos tener cuidado en cuanto a eso. Quiero enviarle un saludito a don Carlos Jiménez Cascán. Sí, don Carlos, vamos a hablar un día de zonas magnéticas, tanto en la atmósfera como en el mar. Aquí tuvimos un caso del pueblo de Iberia, 602. Los muchachos fueron a acampar y no sabían. Tuvimos este caso y que lo analizamos y lo vimos y trajimos los audios, don Carlos. También a don Martín, un saludito, Martín Rivera, que está en sintonía de Rompiendo el Silencio. Dice que le da un poquillo de temor, pero que está en sintonía con el programa. Vamos rápido también al caso de Cañitas. ¿Alguien ha oído hablar de este caso en México? Bueno, en el año 1982, voy a tener que correr, don Manrique. En calle Cañitas, número 51, Distrito Federal de México. Un grupo de jóvenes, 10 a 14 aproximadamente la cantidad, de 16 a 20 años, deciden como siempre, ver a ver qué pasa, jugar, y si es cierto lo que dicen que ocurre y que ocurren cosas extrañas. Se ponen de acuerdo y después de las 9 de la noche para iniciar el rito. En el informe policial, el primer acontecimiento que se observa es un joven con una voz extraña, que no es la de él, y que dice una frase escalofriante. Y dice: yo no soy el novio de tu puta madre. Así dice el informe. Una joven trata de contactar a su novio muerto
y no le sale el novio muerto en cuanto al espectro. Tiene una forma y una cara violenta, comienza a darse golpes, se fractura la nariz y se tira contra las paredes y se fractura los pómulos. Eso es lo que encuentran los policías. Todos se quedan de piedra, se quedan asustados de ver lo que está pasando. Los policías son los testigos fieles de este acontecimiento y lo más extraordinario es lo que viene posteriormente. ¿Alguien ha oído, querido oyente, escuchar del nombre Carlos Trejo? Un estudioso de estos tipos, de este tipo de juegos y de entes paranormales. Vamos al audio, presten muchísima atención a esto, porque hay un encadenamiento de muertes tras muertes y quiero que escuchen la historia de Carlos Trejo. Esto es real. Esto ocurre en 1982 e incluso en México se saca una película con los expedientes y con un libro que Carlos Trejo escribe. Presten atención, vamos a ir al audio y después del audio, si quieren participar, 905-808-1000. Vamos a escuchar, presten atención. Entonces, cuando ella trató de contactarse, resultó que empezó la ouija a insultar, a agredir, a ponerse pues mal, y entonces la persona que estaba jugando a la ouija de repente se le van los ojos en blanco, empieza a salirle la lengua, hablar en otro idioma, la temperatura de la habitación bajó dramáticamente, una situación muy fuerte, muy agresiva. En ese momento se echa él hacia atrás, empieza a tener convulsiones, se lo empezó a rezar, a aventar agua bendita y de repente él vomita quiere decir que vuelve el estómago y de repente cuando reacciona, pues él no sabía qué estaba pasando y todo el mundo pues, estábamos muy sorprendidos de lo que se había vivido y en ese momento, bueno, esa noche cuando estábamos tratando de tranquilizarnos todos, eran pues, por las 5 de la mañana, yo empecé a sentir que algo se subía a los pies de la cama, se cuenta como si fuera un perro, un animal, y yo pensé, yo dije, bueno, yo creo que yo ya estoy sugestionado, y en ese momento agarré, me paré de la cama, salgo al patio, fumo un cigarro, regreso a la habitación, vuelvo a sentir esa situación, y en ese momento abro los ojos y veo un monje parado exactamente enfrente de mí, pero con intención de la agresión, y la cama empezó a vibrar muy fuertemente, todos estábamos aterrados, estábamos con 18 años en aquella época, y bueno, salimos desfavoridos a tratar de buscar ayuda, la ayuda no llegaba, porque pues es obvio que nadie nos creía de lo que estábamos viviendo, y fue una experiencia pues muy grotesca. El sacerdote que trató de ir a exorcizar la casa, tristemente ese día falleció, inexplicablemente se resbala del segundo piso del templo, queda desnucado, pero el momento en que se hizo el rezo antes de que falleciera, una bola de aire empezó a brincar por toda la habitación hasta que de repente rompe los vidrios y todo el mundo se quedó impactado al ver que la Biblia que estaba utilizando su padre había quedado manchada de sangre. Ese mismo día en la noche ella falleció. Y después estuvimos nosotros, bueno, pues tratando de buscar ayuda hasta que nos dieran una posible cura, que era una cura azteca, que eran venas de chile, alumbre y rezar con el Salmo 91, que es para exorcismos, y tratar de buscarlo a ese ser que estaba adentro de la casa. Cuando nosotros hicimos ese exorcismo, efectivamente se nos manifestó, ya lo podíamos ver físicamente, era una sensación durísima, y sin embargo de repente vuelven a reventar los vidrios, una cosa impresionante. La estación de ahí pasó a que la casa vuelva a tranquilizarse, pero en 1986 nos enteramos que lo que nosotros habíamos invocado en 1982 iba a regresar con la intención de seguir matando a los que habíamos vivido esa experiencia. La persona que trató de investigar este caso en 1986 de repente nos habla y nos dice que la situación era muy dramática, que por favor nos esperara porque tenía que hablar con nosotros referente al caso. Nunca llegó, se mató a 2 calles de la propiedad, aparentemente se quedó sin frenos y el parabrisas lo degolló. La primera noche, bueno, el sacerdote que falleció a raíz de que se resbala el segundo piso del templo después de hacer el exorcismo. Después el otro en 1986 que estaba investigando qué era lo que había pasado, que habíamos invocado. Él fallece cuando su carro se queda sin frenos y el parabrisas degolla.
Y así se fueron dando cada una de las muertes hasta completar 14, entre ellas desgraciadamente fallece la madre de mis hijos. Yo estaba en ese momento pues muy desesperado, el caso empezó a tomar mucha importancia, mucha atención. No te voy a decir que sea un caso que uno se siente orgulloso de un caso de este tamaño, porque realmente se sufre y se siente una situación pues muy difícil cuando tratas de platicar lo que no te creen. Entonces la situación se fue complicando hasta que llegó el momento en que falleció mi esposa y yo lo que decidí en ese tiempo pues fue tratarme de alejar de esa casa porque sabía que había algo que no entendía y yo no podía comprender. Hasta que llegó el momento en que yo, más que por valentía, sino por temor, por tratar de entender qué estaba pasando, empecé yo a estudiar el fenómeno, empecé a tratar de entenderlo, comprenderlo. Entré a esa casa, habían pasado pues ya 6 meses, la casa totalmente abandonada, totalmente triste, o sea, del árbol rezojata. Toda mi vida que se había convertido en ilusión, en familia, en amor, todo estaba totalmente destruido después de la fecha del fallecimiento de ella. Entonces, en ese momento, cuando yo entré a la propiedad, iba conmigo una persona que había leído el libro que ya había escrito yo, y sorprendentemente en esa ocasión dentro de la casa se cerraron las puertas solas y empezó a bajar la temperatura con un olor fétido impresionante y se volvió a dibujar la figura de este ser allá adentro. Claro, de hecho, increíblemente las sorpresas que nos encontramos, que abajo de esta propiedad se encuentra el antiguo cementerio de los monjes de Tacuba, que estamos hablando de las épocas aztecas. Entonces ahí también hubo un templo de sacrificios humanos. Esta casa fue construida arriba de este cementerio de aquellos monjes de aquella época, inclusive de la Santa Inquisición. Entonces cuando hicimos sus excavaciones, sorprendentemente sí encontramos las tumbas de estos seres. Entonces la posibilidad de que hayamos hecho un contacto con él en el momento justo en el que este ser podía haberse estado manifestando en su momento, tiempo y espacio, pudo haber hecho que el fenómeno se jalara a nuestra época. Sí, de hecho se han llevado a cabo 1000 investigaciones, se han realizado 1000 cosas, pero bueno, la autoridad, tienes que recordar que cuando una autoridad, ejemplo en el caso de uno de los muchachos que muere degollado por un parabrisas, pues para la autoridad es un carro sin frenos, es una muerte que degolla, y obviamente no hay un homicidio, simplemente lo toma la autoridad como es. Bueno, yo creo que el mensaje es que no tienes que arriesgarte en algo que no vale la pena. Tú puedes agarrar y jugar con esta tabla y a lo mejor simplemente no sucede nada. El problema es cuando realmente te contactas con algo y ese algo puede ser un ente agresivo, un ente negativo, un ente que va con la intención de causar o hacer un daño. Ese es el peligro. Gracias. Rompiendo el silencio. Queridos radioescuchas, es impresionante lo que hemos oído hoy. Creo que no tenemos ya tiempo, qué lástima que se nos fue. Pero, Manrique, ¿cuánto nos queda? Sí, Luis, nos queda lamentablemente solamente ese caso 1 minuto y 30 segundos. Ok, tal vez una llamadita rápida, algún radioescucha de unos 30 segundos, llamaditas de 30 segundos. Y la idea de Rompiendo el Silencio y de Don Marvin es tratar de educar a nuestro pueblo, tratar de que los jóvenes no se metan en estas prácticas. No importa si sus amigos, entre comillas, porque no son amigos, se burlan y les dicen que son miedosos y que no pueden jugar este tipo de cosas porque tienen miedo. No importa, es mejor decir tengo miedo y no que pase una situación de peligro, de tristeza y que lamentablemente pueda traer al traste de una muerte innecesaria. Estos ejemplos, estos audios, se los traigo, queridos escuchas, usted señor, usted señora, padre de familia y ustedes muchachos. Mañana tengo algo interesante que son los videos para la conferencia que voy a dar en cuanto a este tema. Ahí vamos a tener padres de familia, ahí vamos a tener ministros, ahí vamos a tener jóvenes, principalmente jóvenes, para que no pasen por una situación de estas. En un programa anterior, uno de los casos más impactantes en España fue la muchacha que intentó ver qué pasaba y que murió igual por este tipo de práctica.
por este desconocimiento que puede decir los muchachos, no, no me va a pasar nada, vamos a ver qué pasa. Querido oyente, gracias por haber estado con nosotros. La idea es que usted se educara hoy un poquito más. Gracias a doña Marta, a doña María, a don Gerardo, a los ministros de la Iglesia Misioneras que estaban en sintonía de nosotros y seguimos adelante con este tipo de información. Gracias, don Marvin, don Manrique, muchísimas gracias, y a todos los que nos escucharon hoy, espero que haya sido de provecho. Y ya lo saben, lo que no se conoce, no se juega con esto y con estas cosas. ¿Sí son? Supuesto, aquí en 800 AM de Radio Gigante y bajo la conducción de Alex Coto Calderón. La otra realidad, fenómenos extraños, misterios sin resolver. En esta noche, con Luis Jiménez Pacheco, en Rompiendo el Silencio.